a los hijos que hicieron nuestras abuelas. Por eso dolía. Por eso era ofensivo que nos dijeran cholo. Indio no nos ofendía, al contrario, nos enorgullecía. Era grandeza, era cultura y así lo entendíamos. Pero cholo era ofensa. Se nos ha hecho creer igualmente que además somos mestizos por la mezcla racial entre blancos e indios. O cobrizos. Lo cual es otra terrible distorsión del significado de la palabra y además una aberración. Mestizaje no es la mezcla de razas, sino la mezcla de especies. El caballo con la burra da origen a la mula, la naranja con la mandarina dará origen al tangelo. ¿Y cuál es la característica del producto de la reproducción? El ser híbridos, el no poder reproducirse. Y eso es lo que se pretende hacer creer que somos nosotros, híbridos. Y es a través de dicha distorsión que se nos introdujo un contrabando cultural altamente perjudicial para un proyecto como país. El Perú muestra un pasado estigmatizado, un presente de caos cultural y un futuro incierto, donde nuestra única tabla de salvación sería reescribir nuestra historia, retornar a nuestras raíces, recoger lo positivo del choque cultural que se dio por Occidente y a partir de allí avanzar como país. En ese intento por reescribir la historia, nuestra propia historia, vale la pena mencionar algunos pasajes de ella que nos permitirán comprender cuánto fue adulterado, tergiversado y ocultado. No se puede construir un país cuando su población mayoritaria es marginada en la página de su historia. No se puede hablar de identidad cuando falseando la historia se nos niega la posibilidad de sentirnos orgullosos de lo que somos y recoger con dignidad el legado cultural de nuestros antepasados. Al momento de la conquista, España contaba con un desarrollo cultural inferior al nuestro. Sin embargo, nos han hecho creer que nos había faltado tiempo para estar a su nivel. Y el tiempo no nos faltó. Nosotros llevamos más de 100 siglos de cultura. Europa era parvularia al lado nuestro en ese entonces. Lo que sucede es que nuestro desarrollo fue totalmente distinto al de ellos. Se dice que nos aportaron la lengua, como si nosotros no hubiésemos tenido nuestra propia lengua, y olvidándose que al momento de la invasión el castellano no tenía gramática y recién la estaban formando. La primera gran distorsión de nuestra identidad andina fue la de inventar la existencia del imperio de los incas, sin detenerse a pensar que el concepto de imperio es totalmente occidental y ajeno a nuestra realidad. Así, aquí lo que había en verdad era un Estado confederado de naciones andinas. Nos han hecho creer que uno de nuestros principales errores fue haberlos confundido con nuestros propios dioses, lo cual es también falso. Atahualpa sabía que no eran dioses, y una prueba de ello es que la cita en Cajamarca fue pactada por Hernando de Soto para el 16 de noviembre de 1532, al mediodía, y el Inca apareció ingresando a la plaza promediando las 4 de la tarde. Si hubieran pensado que eran dioses, no los habrían hecho esperar. La historia que han escrito afirma que Atahualpa asesinó a su hermano por la disputa del trono, como si esto hubiera sido posible en el mundo andino. A nadie se le habría ocurrido algo así en nuestra sociedad, ya que la decisión de quién sería el Inca la tomaba el Consejo de Ancianos y Mamacunas después de una rigurosa selección. También se menciona que uno era cosqueño y el otro quiteño, cuando ambos habían nacido en Cosco. Atahualpa nunca asesinó a su hermano. Esto fue inventado por los propios españoles. Es más, existen evidencias de que Huáscar fue asesinado en Huancapampa entre el 8 y 10 de octubre de 1532, un mes antes de los sucesos de Cajamarca, por una patrulla de jinetes al mando de Hernando de Soto, quienes lo emboscaron y capturaron cuando se trasladaba con un grupo de sinchis a Cajamarca para entrevistarse con su hermano. Este habría sido uno de los crímenes que más se cuidaron de ocultar, ya que les permitía presentarse como pacificadores y justicieros, repitiendo la historia bíblica de Caín y Abel, y donde los españoles aparecían siendo los vengadores del haber andino. La resistencia militar a la invasión se llevó a cabo en la costa, y fueron los chinchayos los que combatieron, pero la cercanía al mar permitió que los españoles recibieran refuerzos del norte, de Panamá, de Puerto Rico y México. Los Chinchay fueron vencidos después de 10 años de resistencia, pero muchos sobrevivientes subieron al Cusco para unirse a las fuerzas de Manco Inca. Así lo hacen Taipe, Cuya, Coriatán, quienes se unen a los aymaras dirigidos por Chiqui y Huila Uma.
De la ceja de selva suben a Talca y Rupa Yupanqui. El objetivo, cercar el Cosco, recuperarlo y obligar al invasor a regresar a su tierra. No era la intención asesinarlos o vengarse, sino detener sus crímenes y impulsarlos por el mal. Se creía que eran hombres enfermos del alma y enloquecidos por el oro. Los propios españoles decían que su enfermedad solo se curaba con el oro y por eso su interés en conseguirlo. Los resultados del cerco del Cosco son conocidos. Murieron asesinados a sangre fría más de 1500 indios después de haberse rendido. Allí hubo un jefe, Chinchay, que destacó por su coraje y valentía, que al verse rodeado por sus enemigos, atacó con porra en mano y mató a cuanto español intentó capturarlo. Finalmente, se arrojó al vacío desde una de las plataformas más altas del templo de Sacsayhuaman. Su bravura no pudo ser borrada por la historia, y hoy se le conoce como Cahuille, aunque su verdadero nombre de este valeroso Chinchay fue Huayache. Luego de la derrota, viene la huida de la mítica ciudad de Vilcabamba, pero la resistencia india continuó. Nuestra cultura era de vida en relación armoniosa con la naturaleza, de la cual éramos hijos. España tenía una cultura de muerte, con una experiencia de 8 siglos de guerra contra los moros y sus vecinos. Su superioridad no era en ciencia y cultura, sino en su experiencia de guerrero y las armas que habían logrado desarrollar. Otro pasaje de la historia que ha sido igualmente distorsionado es la llamada Guerra de la Independencia, la misma que ha sido escrita de acuerdo a los intereses occidentales. Después de 3 siglos de conquista y presencia española, en los Andes se levantan las montoneras indias de quechuas y aymaras. Desde el Alto Perú se dirige esta gran guerra de liberación. La costa permanece, sin embargo, fiel a la corona española, pese a tener contradicción de intereses con ella. En 1810, más de 40.000 aymaras organizados militarmente y bajo el mando de Tupac Katari cercan la ciudad de La Paz y luego de 10 días de enfrentamiento logran liberar a todos los jefes aymaras detenidos y condenados a muerte. Por ello, vemos que cuando se entona el himno nacional del Perú y se dice que más apenas al grito sagrado de libertad en sus costas se oyó la indolencia del clavo sacude y la hullada se levanta, para nosotros resulta siendo una ofensa, resulta siendo una agresión, porque es desconocer que hacía 20 años nosotros veníamos peleando por la independencia mientras en la costa seguían fieles a la corona. O sea, es desconocer realmente el papel que los indios jugamos en la independencia. En 1813, Pumacahua se une a la logia aymara, los juramentados de Salto, y se suma a la insurrección. A partir de 1815, en todos los Andes empiezan a surgir las llamadas republiquetas, territorios liberados, donde se restablecen las costumbres andinas de la época inca y se restaura la organización comunal. Allí se habla en quechua o en aymara, la comida y vestimenta vuelve a ser india, etc. Dichos territorios van creciendo día a día ante el odio de los españoles, que se muestran impotentes para destruirlas y el temor de los criollos a terminar quedando solos en medio de tanto indio. Cuando San Martín intenta cruzar los Andes con el ejército libertador por la región aymara, recibirá apoyo en medicina, alimentos y armas de las montoneras, pero vacilará mucho en llegar a un acuerdo con los jefes aymaras, optando por retroceder y preparar el ingreso al Perú por la vía más larga, pero sin indios, por la costa y desde Chile. Es increíble, pero lo que se enseña en las escuelas respecto a la guerra de la independencia carece de toda seriedad. Siempre se ha apuntado el costo que tuvo para el hombre andino liberarnos de España. Los próceres, héroes y mártires son solo criollos y descendientes de españoles. Se cuida mucho de que no figuren curacas o jefes indios dirigiendo el movimiento independentista, y los únicos que se mencionan son a Tupac Amaru, Cele y Pumacahua. Mientras los indios peleaban y vencían los últimos reductos militares españoles, mientras soportaban los más crueles golpes de una fuerza opresora que agonizaba, los criollos preparaban la venida de San Martín y Bolívar. Solo ellos podían salvar